Buenos días, profe. Hola Hugo, buenos días, ¿cómo vas? Bien, sí, señor, bien, bien, por aquí, juicioso, dándole duro a la madrugada. Excelente. Este es enero 20. Listo, ¿cómo nos fue? ¿Qué ha pasado? Bueno, profe, pues el tema de culminar la introducción, de encontrar el párrafo que más o menos así diera como, entre comillas, el cierre, fue un poquito difícil, casi que no le encuentro como el quiebre, digámoslo así, de una manera muy coloquial, pero bien. Ya, digamos que también modifiqué lo del tema del planteamiento, con el trabajo de la monitora, pues me dio una guía, entonces pues espero que por ese lado nos vaya bien. Y de resto, ya dándole como la organización, ayer me estaba, después de que llegué al trabajo, Sí. perdón, me puse a organizar toda la información que tengo por años, entonces ya el tema va a ser como un poquitico más liviano. Y mirando, pues digamos que los archivos que, perdón, los archivos que están como guía en la plataforma con respecto al estado del arte y eso, entonces es siempre lo que hay es tela por cortar, bastante. Demasiado, demasiado para que se pueda organizar. Listo, entonces muéstrame pues cómo va el tema. A ver Listo, qué sí, pasó, señor. que ahí me está escribiendo una monitora que no puede conectarse. Bueno, entonces con lo que habíamos revisado la clase anterior, hasta aquí donde está el tema de la ETM, pues el profe no me dijo nada, que estaba bien, no hubo temas a corregir. De ahí para abajo era donde el profe Pero de ahí para abajo tenía, modificaste todo, sí. sí, claro, sí, señor, sí, porque tenía un párrafo que la verdad hablaba de una cosa, hablaba de la otra y no tenía nada como pies ni cabeza en su momento. Perfecto. Hugo, hazme un favor, escríbele ahí al grupo que ya estamos conectados. Listo, sí, señor. Devuélvete un segundito para coger un poquito de contexto. Listo, profe. Listo, desde ahí. Andrés Pastrana, Álvaro Uribe. Durante el proceso de planeación surgen variables que afectan la realidad cambiante del mercado, teniendo en cuenta que para el desarrollo de cada uno de los proyectos presupuestados se deben cumplir con requisitos y condiciones que busquen estabilidad al presupuesto inicial de cada año. Para tal efecto se realizará el seguimiento del desarrollo de cada uno de los proyectos principales de cada mandato, entendiendo su comportamiento y resultado final. Este trabajo de investigación usa conceptos concretos, exactos para el lector final. Se analiza la aplicación de recursos públicos, entendiendo los factores para la proyección del presupuesto estatal de forma interna, proyectos de inversión, crecimiento económico, desarrollo económico, educación, salud, entre otros, y externa, préstamos, inversión extranjera, variación de divisas, etc. Listo. Déjame leer de ahí para abajo. Cabe destacar que el trabajo se desarrollará como herramienta de consulta en base de estadísticas proporcionadas en informes, registros, tablas, gráficas, lleva tilde, que ayudan a recopilar información, de modo que sea de fácil comprensión. Espérame un segundo. Tranquilo, profe. Cabe destacar que el trabajo se desarrollará como herramienta de consulta en base de estadísticas proporcionadas en informes, registros, tablas gráficas que ayudan a recopilar información, de modo que sea de fácil comprensión no solo con los factores económicos sociales de actualidad, sino de forma conjunta los hechos, los hechos sucedidos, quítale la D, en el periodo presidencial y la afectación sobre la planeación del presupuesto. ¿Listo? Baja. Identificación y aplicación del presupuesto. Es así
Ahí hay no, mentira, será mi computador. Es así como el propósito de identificar la composición del presupuesto en Colombia de manera. ¿Eso es lo que colocaste tú? Sí, sí, señor. Es así como el propósito de identificar la composición del presupuesto en Colombia de manera tácita, los elementos complejos básicos para la planeación, presentación, aprobación y ejecución. Wow. Devuélvete un segundito para ver el párrafo cómo termina. Ahí, déjalo así, así es. De modo que sea de fácil comprensión no solo para los factores económicos, sociales, de actualidad. Después de actualidad, colócale coma, sino de forma conjunta los hechos sucedidos en el periodo presidencial y la afectación sobre la planeación del presupuesto. Es así como el propósito de identificar la composición del presupuesto en Colombia de manera tácita, coma, después de tácita, coma, los elementos complejos, quítale la coma después de complejos, los elementos complejos básicos para la planeación, excelente, mejora. Presentación, aprobación y ejecución. Adicional, esta introducción demostrará la participación del gobierno en sus análisis para la proyección sin ninguna tendencia política. Entonces, espera a ver que miro una cosa. Eso, demuéstrame ese párrafo completo, por favor. Hola, Judy, buenos días. Hola, profe, muy buenos días. No quise interrumpir, qué pena. No te preocupes. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Judy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es así como el propósito de identificar la composición del presupuesto en Colombia de manera tácita, los elementos complejos básicos para la planeación, presentación, aprobación y ejecución. Adicional, esta introducción demostrará la participación del gobierno en sus análisis para la proyección sin ninguna tendencia política. A ver. Adicional a esta introducción se demostrará la participación del gobierno en sus análisis para la proyección sin ninguna tendencia política. ¿Qué quieres decir ahí, Hugo? Bueno, profe, básicamente que dentro de lo que nos hemos venido desarrollando, tenemos que identificar pues la composición del presupuesto, porque pues es como la entrada del trabajo. Pero Perfecto. adicional, Pero señor, ojo que ahí dices que se demostrará la participación del gobierno. Obvio que es como que el que estructura el presupuesto, ¿cierto? ujú, sí, Pero cuando señor. me hablas sin ninguna tendencia política, Bueno, básicamente está dentro de uno de los trabajos que estaba leyendo. eh, para los primeros años, el año de bueno, el primer periodo es básicamente, sin enredarme tanto. El Juan primer Manuel periodo de Santos, no, el de Pastrana, del perfecto. 98 al 2000, sí, del 98 al 2002, Sí, resulta señor. que fue muy, bueno, Andrés Pastrana, sí. fue con mucha tendencia hacia partidos políticos o ideas políticas, porque en su momento estaban muy enfocados con el tema de la parte del Partido Conservador. Sí, muy Sin, bien. entonces, digamos que se generaron varias ramas y el gobierno no, sino, sí, el gobierno básicamente casi que no se pone de acuerdo para la destinación de los recursos. Ahí Excelente. se vio como la tendencia política de su momento. Perfecto. Entonces vamos a organizar esto mejor. Adicional, esta introducción demostrará la participación del gobierno. Quita demostrará y coloca mostrará, porque es que aquí no tenemos que demostrar nada, sino simplemente lo vamos a compartir. Ok. Y no lo coloca así como mostrará, sino esta introducción muestra, Tiempo ¿sí? pasado, no, tiempo pasado, no, sino listo. Muestra la-
Sus análisis. No, en el análisis. Mira, no sé qué opinas de esto. Esta introducción analiza la proyección de dichos presupuestos sin ningún componente político. No, Esto queda mucho mejor, ¿no te parece? muchísimo, profe, la verdad, sí. Perfecto. Identificando los efectos colaterales que se presentan en la distribución y el comportamiento de los recursos públicos y mejoramos todo ese párrafo. Listo, sí, señor. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Recurriendo a pensamientos o afirmaciones de autores como Musgrave Richard, definiendo así como Musgrave Richard. Listo. Igual eso quedó grabado, ahí lo modificas, ¿no? Recurriendo Listo, a sí. pensamientos o afirmaciones de autores como Musgrave Richard, quita definiendo así, quita eso, sino Musgrave Richard y arrancas entre comillas. Viejo, revísate la norma APA porque yo no sé si se pueda colocar toda esa carreta que dijo Musgrave, no tengo ni idea, solo revísalo, ¿listo? Listo. Los Sí, bienes profe. públicos pueden proporcionarse de 4 maneras a saber: bienes y servicios suministrados directamente por el Estado y producidos por el mismo, bienes y servicios proporcionados directamente por el Estado y elaborados por entidades privadas, bienes y servicios vendidos en el mercado y fabricados por el Estado, y bienes y servicios enajenados en el mercado y producidos por empresas de orden privado, para lo cual se considera que el gobierno está en facultades de proporcionar, entonces coloca, está en la facultad, no en La facultad. facultades, de proporcionar estos recursos de forma individual o mixta para el beneficio y optimización de proyectos con eficiencia y así evitar riesgos de pérdidas de capital, no en pérdidas de capital, sino de pérdidas de capital. ¿Cuál se considera? Bueno, venga, le cuento una cosa. Imagino que estoy realmente buena gente con usted. Una característica de la asesoría es si el párrafo no va, yo le digo, póngase en amarillo y repítalo, y así se va a encontrar con todo el mundo. El tema es que usted vaya cogiendo como contexto, porque si nos ponemos en esta dinámica en un marco teórico, histórico, conceptual, nos graduamos en el 2028, porque es que hay que avanzar, porque son muchas cositas, entonces eso sería como la estructura. Entonces, mira lo que pasó con ese párrafo anterior, ahora ya no me acuerdo qué te dije, igual quedó grabado, ¿cierto? Para que le vayamos construyendo los demás desarrollos. ¿Claro? Sí, señor. Esta primera parte era ¿qué? ¿La introducción? La introducción, sí, señor. Perfecto. Faltaría un párrafo que remate la introducción, 1 o 2 párrafos. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces esto nos dijo Musgrave, ¿cierto? ¿Y con esto qué? Ok. ¿Listo? Entonces, La conclusión. excelente. Voy a decirle una bobada que no se escribe así, pero es por este motivo que usted debe leer esta vaina. No así, pero que me lleve simplemente a que me abra la puerta al planteamiento del problema. ¿Vale? Ok, sí, señor. ¿Listo? Déjame ver el Vale. planteamiento del problema. Las cifras de los presupuestos han ido aumentando. Baja otro poquitico para poder ver el título en la siguiente hoja, por favor. No alcanzó. No alcanzó, profe. Listo. Indica, ¿cómo es la vaina? El título. Identificación y aplicación. Listo, ya. Las cifras del presupuesto han ido aumentando. Las cifras del presupuesto han ido aumentando desde el 98 por un monto de 38.7 billones de pesos, los cuales se destinaron, de los pesos, de los cuales se destinaron, después de pesos con una coma y colócale de los cuales se destinaron gran cantidad al gasto público, donde las Fuerzas Armadas realizaron solicitudes de aumento de su presupuesto aproximadamente por 400.000 millones de pesos. Se evidencia la desigualdad en la redistribución de los recursos para los sectores del país, ya que para el 2021
por un monto de 3.13 billones de pesos para el sector de educación. Aquí está el reto. Una ejecución del recurso por los sectores del O país. sea, entiendo lo que quiere decir Hugo, haciendo una comparación entre el 98 y el 2021, ¿cierto? Pero tu análisis se fue con fuerzas militares por 400.000, pues coge el 2021 y mete fuerzas militares, porque te metiste entonces militares al comienzo y educación al final. Entonces, colócalo en Ok. amarillo y mejórame el planteamiento del problema. La idea está bien, la redacción no está bien, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo? Ok, sí, Entonces, señor. el tema es identificar. Usted dice, las cifras del presupuesto han ido aumentando desde el 98 por un monto de 38.7 billones de pesos, de los cuales se destinó gran cantidad al gasto público, donde las Fuerzas Armadas realizaron solicitudes de aumento en el presupuesto aproximadamente por 400.000 millones de pesos. ¿Listo? Hasta ahí está claro. Sí, Después señor. dices que se evidencia la desigualdad en la redistribución y me hablas del 2021, pero en el 2021 me hablas de educación. Y antes me Sí, sí, estabas sí. hablando de gasto público y fuerzas militares. Entonces, acuérdate del enfoque. Si arrancamos con un enfoque arriba, pues utilicemos ese enfoque Hay que abajo continuar. para que haya una característica. ¿Listo? Fórmula. Entonces, modifica ese planteamiento del problema o redáctalo mejor. Listo. Sí, Formulación del señor. problema. ¿Cuál es el destino de recursos públicos distribuidos en los presupuestos durante el mandato presidencial 98-2021? Aquí sí déjame ver el título de nuevo. Baja un momento. Identificación y aplicación del presupuesto durante los últimos 6 periodos. Identificación y aplicación. Listo, muéstrame. ¿Cuál es el destino de los recursos económicos distribuidos en los presupuestos? ¿Cuál es el destino? No entiendo por qué, mira, ¿cuál es el destino de Distribuidos en los presupuestos durante el mandato presidencial. pero sería muy amplio como si fuera uno solo. ¿Cuál es el destino de los recursos públicos distribuidos? Bueno, no estaría mal. Suena bien siempre y cuando modifiquemos, organicemos muy bien ese planteamiento del problema. Listo, porque arriba hablamos de nuevo, reitero, fuerzas militares, gasto público, Sí. educación, y abajo hablamos de, entonces miremos el planteamiento del problema y después le damos como una característica a esa formulación del problema. ¿Listo? Muy bien. Listo, profe. Listo. Y ahí voy. Ahí voy, profe. Caramba. Ahí caramba. Sí, porque, pues, bueno, me enfoqué mucho en el tema, pues tratar de dejar el primer capítulo que corresponde hasta la formulación del problema. No, Hasta ahí voy. a él le falta objetivos generales, específicos y toda esa vaina para terminar ese capítulo. Bueno, siga de cabeza con esto y, Señor, ya y, mismo me pongo en eso. y ya le daremos algún contexto o algo, a ver si le reitero con mucho respeto, buscar de pronto una ayuda de una novia fea, una novia bonita, no tengo ni idea, para la redacción de esa vaina, ¿vale? Listo, profe. Sí, señor. Listo. Sigue escuchando ahí mientras escuchamos Sí, ayuda, claro, sí, ¿vale? señor. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Gracias. compa. Dale pues. Ojalá le pudieras escribir al hombre de las hamburguesas a ver qué, porque esto se complica. Yo tengo una reunión hoy a las 5 de la tarde con la universidad, ¿cierto? No sé si ustedes estén invitados. Mi Sí, semillero señor. especial, mi semillero antiguo, Sí, profe. mi semillero ordinario, porque ahí seguramente compartiré cosas que los que no entren, pues chao. Ya hay como 5 compañeros del otro módulo que ya están llorando porque no los voy a aprobar, ¿vale? Y Listo, esa profe. plática como que se pierde. Listo. Hola, Flaca, ¿cómo vas? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Aquí con la expectativa de que usted la va a sacar del estadio. Vamos a ver. Ay, pues tampoco, Muy pero bien. se intentará. Ok. Listo, entonces espérame, ya comparto. Mm, Ya está viendo, creo que sí, aquí son de mis así. Profe, Análisis del presupuesto estatal colombiano y su inequidad regional. Departamento de Cundinamarca, municipios Faca, Tativá, Chía y la ciudad de Bogotá del año 2020. Departamento de Cundinamarca. ¿Bogotá no es un municipio? pues está como ciudad, entonces
lo quise dejar como ciudad. Ok. ¿Y por qué Pues su es uno de los inequidad de regional está en Cundinamarca, amarillo? pero porque es que estoy pensando, es que resulta que leyendo un poquito, o sea, leyendo ya entrando más en materia, estoy encontrando que al hacer el análisis, el mismo análisis me está arrojando, digamos que si se cumple o no se cumple con el presupuesto, que se hizo con ese presupuesto, y ahí mismo se evidencia como la inequidad dentro de, o sea, se evidencia y se explica el por qué es la inequidad de los presupuestos en como en estos municipios. Entonces, no sé si dejar el título de inequidad regional, porque a grosso modo no es una inequidad regional, porque es que solo estoy validando un solo departamento, no estoy validando varias regiones o varios departamentos. Entonces, regional también lo quiero quitar porque es que regional me suena a varios departamentos y resulta que solo estoy viendo un departamento. Análisis del presupuesto estatal No colombiano. sé, por eso lo dejé mal Departamento hecho. de Cundinamarca. Municipio. El enfoque cuando ya sea toda la investigación, el mismo enfoque o la misma investigación me está dando, como es que te acuerdas, profe, que yo voy a traer los presupuestos de cada año de estos municipios y ahí mismo o sea, se va a hacer como O tipo una sea, gráfica de cada uno de ellos, o en sea donde que vamos a ver yo los podría decir picos. que la inequidad regional se podría dar como una de las conclusiones, creería yo. Sí se podría dar como una de las conclusiones dentro de la misma investigación, profe. Análisis del presupuesto estatal colombiano. Departamento de Cundinamarca. ¿Qué le vas a analizar al Esto es presupuesto? ¿Qué le vas a analizar al presupuesto estatal colombiano y al presupuesto de Facatativá de Bogotá? ¿Qué le vas a analizar? Ok, dentro de ese análisis que se le va a hacer o sea, me voy a enfatizar más bien, o sea, en esa iniquidad, entre comillas, porque ahí es donde o sea, donde nos indica realmente cuánto es el presupuesto de cada uno de ellos, el por qué es ese presupuesto, de dónde está saliendo ese presupuesto, y que al validar de dónde sale ese presupuesto es donde nos está arrojando realmente cuál es la iniquidad, porque resulta que el presupuesto, según la cantidad, o sea, hay una ley que indica, digamos que según la cantidad de habitantes, así mismo se designa el presupuesto. Ay, profe, espérame que me voy a quedar sin batería. Espérame, Ok, espérame. dale. Como llegué ayer el computador, me toca cargar el cargador. La extensión que está allá, por favor. Ya es que esto me toca es mandarlo a la extensión. No, en los cajones, por favor. Uy, qué tiro. Ok. Listo, profe. Entonces, dentro de ese mismo presupuesto, cuando vamos haciendo el análisis, pues se va a validar de cada uno de los, o sea, se va a traer una gráfica de todos los años de cada municipio, me empiezo a enfocar como en los picos más altos y más bajos cuando tuvieron ese cambio. Entonces, primero se empieza como a indicar el por qué es el presupuesto, o sea, por qué es esa cantidad para cada uno de ellos. Pues también trayendo a colación la ley que nos indica, digamos que por cierta cantidad de habitantes se designará al municipio tal valor. Y desprendiendo de eso, ahí ya vamos trayendo el por qué es ese valor fuera pues, de los habitantes, ahí vienen todos los impuestos que son para esos municipios. Entonces ahí es cuando ya se empieza a validar el por qué. Entonces, porque Bogotá tiene mucha más industria, tiene mucho más comercio que lo que tiene Chía, que lo que tiene Facatativá. Facatativá es uno de los municipios de Cundinamarca que es el más grande en cuanto a habitantes, pero no en comercio. Chía, a diferencia, es uno de los que tiene menos habitantes, pero tiene también comercio, porque a su alrededor tiene empresas, o sea, tiene bastante presta.
Entonces, todo eso se viene se va desplegando y la conclusión al final de toda la investigación nos va a arrojar que la inequidad en estos municipios es por esto. Pues no sé, ese es Pero el enfoque entonces, que le estoy viendo. esa es la idea, pero entonces naturalmente vamos a encontrar que sí sería pertinente tener la inequidad dentro del título. Hagamos una Ah, cosa, ok. dejemos eso y su inequidad regional, dejémoslo en amarillo y le seguimos masticando a ese tema mientras vamos adelantando. ¿Listo? Y le dejo también regional, profe, Mm, y su inequidad. O sea, no, análisis del presupuesto es lo estatal que te digo, colombiano, dejémoslo así, así de claro, tal pronto cual. le cambiamos el orden de inequidad regional o lo colocaríamos después, no sé, análisis del presupuesto estatal colombiano, departamento de Cundinamarca, inequidad regional, municipios de Facatitá, Táchira y Bogotá, puede ser una opción o lo colocamos después, pero dejémoslo por ahora ahí mientras avanzamos un poco en la investigación y ya le damos un norte a ese tema, ¿vale? Listo, profe. Okay. Nati, perdón un segundo. Dale, dale. Ay, ¿qué más, Hugo? ¿Cómo vas? Muy pensativo. Estás en mute. Ya ahora sí, sí, un poquitín porque digamos que el tema frente a la redacción y frente a toda la información que ya se tiene, pues pucha, o sea, es brava y resulta que, no sé, cada vez que consulto algo más, me sale más Fallas. información, nada, yo digo, ¿cómo la voy a plasmar? Pero bueno, o sea, nada, ayer viendo el archivo que se encuentra en la plataforma con respecto al tema de elaboración del estado de arte, de los capítulos. Chicas, nos falta mucha tela por cortar, pero pues igual hay que seguir haciéndole a Sí, ver no, cómo nos va. y ahorita se viene todo el tema, después de esto seguimos con todos los temas de los marcos y dentro de los marcos está el estado del arte. Entonces, y lo de los marcos también es harto, siempre es bastante. Sí, es bastante, mira, es bastante, pero mira que estaba ayer viendo el tema de un trabajo así, pues como súper, mejor dicho, para un tema de la Universidad Nacional, algo de doctorado en ciencias económicas. Sí. Pucha, un trabajo casi de 400 páginas y yo 400 páginas y yo que me he enredado solo para poder hacer dos. Entonces No, es el que tema está fuerte. siempre es bastante. No No, puedo evitar, no puedo evitar escucharlos, pero está muy bien ahora. Perdón, meto la cucharada, Hugo, esa tesis de la Nacional de Doctorado está muy bien, 400 y pico de hojas. Por eso reitero, la intencionalidad mía es busque algún escenario, porque es que aprender a redactar en una semana es prácticamente imposible. Y más cuando encontramos el tema. Entonces, ahora, terminamos ese estado del arte que es medianamente complejo porque es la compilación de muchas cosas y vienen los marcos, como decía ahora Judy, ahí sí va a haber una batalla, Hugo, por lo que le estoy diciendo, nunca en la historia de Alejandro Escobar en 4 años y pico me siento a estructurarle el párrafo porque es que si no, entonces diría Hugo Castro y Alejandro Escobar título en, ¿listo? Y si es así, entonces nos vamos a demorar la vida entera. ¿Viste cómo nos fue relativamente muy bien con el tema de la monitora, que ya empezó a evolucionar, faltan solo unas cositas? Por eso digo, la campaña de expectativa que ha hecho Judy es mágica, vamos a ver cómo la saca del estadio hoy. Y el amigo de las yo solo hamburguesas, pues dije no que sé, algo iba a traer el miércoles, yo no dije que le iba a sacar del y el estadio. amigo de la hamburguesa, pues no se conectó. Él me preocupa aún más, Hugo, porque te veo la intención, Sí. las ganas y la energía. Entonces no sé si y le pegan una fastidiada porque en la charla de hoy voy a empezar a votar gente porque yo termino desgastado. Tengo 12 en otro grupo y me voy a quedar con 4. Y ya hay lágrimas, Yo ya hay ya le hablé dolor. también, profe.
¿Y qué te A ver si dijo? de pronto. Me dijo que sí, pero Sí, entonces a ver, una linda excusa, y los entiendo. Hugo me dice, yo trabajo, viejo, y con eso se le paga. Judy me dice lo mismo, ¿cierto? Pero eso no es problema mío. O sea, si se gradúan o no, igual a mí me pagan. No es la idea. El tema es que aprovechen el contexto de lo que estoy haciendo y el gran esfuerzo que hacen ustedes para que evolucione. Porque faltando unos días me va a decir, no me acuerdo cómo se llama, Cristian creo que se llama, me va a decir, profe, ahora sí ayúdeme. Y yo empezar en 8 días a hacer todo esto, no, yo no me voy a desgastar, me tocaría colocarle días enteros a él y ya estamos trabajando. Ustedes definieron los horarios, ¿listo? Entonces deberían pegarle una impulsadita, decirle, póngase pilas, mijo, o si no, hamburguesas toda la vida. ¿Listo? Y el tema de sacar títulos para que después termine manejando ese punto y después se vuelva el gerente de esa vaina. Ese es el contexto de estudiar. Listo, Judy. Dejemos entonces su inequidad regional ahí presente y le vamos dando listo. contexto más adelante. Listo, dale pues. Profe, aquí en director va es tu nombre, ¿verdad, profe? Aunque no coloques director, sino coloca asesor. Creo que el director es César Pinzón o algún otro. Asesor Pongo el de, tuyo. asesor de tesis, Alejandro Escobar. Escobar Gaviria. Perfecto. Escobar Barbosa. Ah, yo, profe, dije Gabriel, porque el segundo apellido importa y vale mucho más que el primero. ¿Ok? Ajá. Muy bien. 2022 Universidad. Universitaria de Listo. Colombia, Colombia, Resumen ejecutivo. como en ejecutivo. Bueno, aquí ya Ujú. viene, dejo los espacios para las cosas que van Perfecto. adelante. Muy bien. Entonces, Hazme un favor, empiece a flaca. darme duro. Colócale ¿cómo se llama eso, Hugo? Que tú tienes el título en todas las hojas, como, Ah, ya, que le ponga el pie de página. sí, Eh, En El el, encabezado, el encabezado, en sí. el encabezado, pero es por facilidad mía en la lectura del título, ¿vale? Sí. Es que a mí ahorita no lo tomo. No, pícale arriba, ahí. Ahorita. Excelente, listo. Entonces, Cópialo y pégalo. voy a dar más pequeñito, profe, como Sí, no para importa. que Listo. ahí lo alcanzas a ver bien. ¿Sí? Perfecto, sí, señora. Listo. Luego Excelente. le vuelvo a Sí, arreglar la ya parte después de... lo cuadras, listo, muy bien. Listo. Análisis, bájalo un poquitico para mirar sobre el título para arrancar la introducción. Introducción lleva tilde, ¿no? Análisis del presupuesto estatal. Análisis del presupuesto estatal. Dijimos Cundinamarca y 3 municipios. Dicho, la planificación o las diferentes formas de control sobre los recursos económicos se ha convertido en una de las herramientas o recursos más indispensables, ahí falta una S, para cualquier organización, privado o público. ¿Cómo? La planificación o las diferentes formas de control sobre los recursos económicos se ha convertido en una de las herramientas o recursos más indispensables para cualquier organización o territorio. Organización, bien sea privada, público o territorio, o sea, es como dándole un marco general en cuanto a este control. Indispensables. Perfecto, indispensables para cualquier organización. Para la o para o para el ente público. Espérame un segundo, que ese territorio es el que no me cuadra. Para la planificación o las diferentes formas de control sobre los recursos económicos se ha convertido en una herramienta o recursos más indispensables para cualquier organización, tanto pública o privada. Yo quitaría territorio. Ya. Es por medio del quehacer de este proceso que se puede garantizar el cumplimiento de los objetivos o metas y establecer y mantener las jerarquías organizacionales. Detectar posibles anomalías e inclusive se transforma. Ven, leo todo este párrafo de corrido que está complejo, ya lo desglosamos, ¿vale? La Listo. planificación o las diferentes formas de control. ¿Sabes que no me gusta en la redacción? Mira, El control. mira lo siguiente. Planificación o las diferentes formas. Público, privado o territorio. Herramientas o recursos. Objetivos o metas. Entonces le estamos dando como sinónimos cuando lo que quiero mostrar es el carácter de la brutal contadora que usted va a hacer y estamos utilizando es como unos sinónimos ahí. Entonces vamos a mejorar la redacción. ¿Sí entiendes lo que te estoy mostrando? Sí.
Entonces, en el primero arranques, planificación o las diferentes formas de control. En el segundo párrafo, herramientas o recursos. En el tercer párrafo, organización, privado, público o territorio. En el cuarto, objetivos o metas. ¿Sí lo notas? Ah, ok. Sí. El control o planificación más abajo. Entonces, colócale amarillo a todo ese párrafo para que le demos un contexto. Colócalo todo, desde la ¿Todo? planificación hasta desde el cargo desempeñado. Cargo de desempeño. Listo. Hasta allá abajo, eso, de ahí todo eso en amarillo. Listo. Y lo dejas así como le decía, como lo manejaba con Hugo, dejas eso en amarillo y me lo mejoras abajo. Sin embargo, lo voy a leer todo para mirar si hay contexto, porque lo que pasa, la Listo. preocupación de Hugo es genuina. Él tiene clara la idea en el párrafo, pero ya trasladarlo al papel, ahí es cuando entra en pánico. Listo, muy bien. La planificación o las diferentes formas de control sobre los recursos económicos se ha convertido en una de las herramientas o recursos más indispensables para cualquier organización. Ahí deberías colocar como pública o privada y acabarlo ahí. Es por medio Listo. del quehacer que este proceso que se puede garantizar, es por medio del quehacer de este proceso que se puede garantizar el cumplimiento, es por medio del quehacer de este proceso, coma, que se puede garantizar el cumplimiento de los objetivos o metas, establecer y mantener las jerarquías organizacionales, detectar posibles anomalías e inclusive se transforma en protagonista sobre las proyecciones a ser ejecutadas, dada su misma naturaleza. Siguiendo con lo anterior y tomando como referencia el sector público, el control o planificación, ahí vuelve lo mismo que te dije antes, Ujú. a ver, cuando te refieres a decirme o, me estás dando un sinónimo, ¿cierto? Sí, profe. Pero control no es sinónimo de planificación, o planificación no es sinónimo de control. Pues no es tanto así, sino que o bien sea nos referimos al control que se tiene en la misma o en la planificación de, o sea, del mismo presupuesto. Le voy a decir una cosa pasito al oído. Si tiene un asesor, no diga hicimos, sino hice. Esto está siendo grabado. ¿Listo? Pilas, pues. Porque no sé si alguien le está ayudando. Entonces, porque el tema es tuyo. Pero ojo, pues, entonces yo podría decir, siguiendo con lo anterior y tomando como referencia el sector público, se identifica el control y la planeación La presupuestal. Y planificación. no control o planificación, que eso está pues horrible. Usted ya me conoce cómo yo hablo, algún día se acordó de mí. El tema es, primero lo que usted está haciendo. Uno, y esto igual es para Hugo. Si yo tengo una compañía y es muy cercana y no me está funcionando, cambio de compañía y busco la que me funcione, porque más adelante va a ser más difícil. Entendió Ok. entendió lo que le quise decir, ¿cierto? Y eso va tras un marco y una cortina de humo. Pilas porque la redacción está realmente compleja y el tema es atacar bajo la misma fortaleza y el mismo rasero a Judy y a Hugo y a los demás. Ok. A Hugo le estoy dando un swing ahí para que se ponga en orden y estructure la vaina, pero tú tienes una característica creo que diferente. Claro eso, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces lo que te dije puede ser una característica diferente. El ejemplo lo acabo de dar. Tomando como referencia el sector público, identificando que el control y la planeación presupuestal deben encargarse de impulsar la economía en el territorio y fomentar, puedes quitarle la coma, fomentar el desarrollo de todos los sectores sociales que lo componen. A su vez, cubrir las necesidades de las poblaciones de forma regular y equitativa, tarea encargada por los entes gubernamentales y encargados de dicho cumplimiento en sus funciones desde el cargo desempeñado. Tarea encargada o encargados de dicho cumplimiento. Revisa entonces, por favor, la redacción de todo ese Profe, párrafo. es que ahí en encargada o encargados es por los es por si hay o una sola entidad o una sola persona o somos muchas entidades o muchas personas encargadas de levantar este presupuesto. Entonces, como para no encerrarlo en uno, normalmente o sea, o lo amplío por eso, No, no, está bien. Lo que pasa es que yo me refiero es la estructura de la redacción, por la ¿cierto? estructura, por Entonces, los o, por, porque no porque defino, tengo, y porque tengo encargados, ¿cierto? Y aparecen o en casi todas las líneas, ¿cierto? Entonces yo puedo decir tarea, si fuera una y, muletilla. por favor, esa es la idea. ¿Listo? Ok, Creo que quedó clarísimo. Acuérdense ok. que uno no redacta como piensa. ¿Listo? Esa es la Sí, característica. listo. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Tarea, no, déjalo un segundito ahí.
donde dice, a su vez cubrir las necesidades de los pobladores de forma regular y equitativa, ¿cierto? Objetivo, mira lo que voy a decir simplemente para que tengas una idea. Objetivo principal de los entes gubernamentales, ahí ya cambié el contexto de la frase, ¿cierto? Ok. Y los encargados de dicho cumplimiento en las funciones dentro de los cargos que desempeñan. Y dije lo mismo, que fue lo mismo que hice con Hugo. A Hugo le cambiamos 2 o 3 palabras en la redacción y el párrafo mejoró bastante, ¿cierto, Hugo? Ok. Entonces, esa es como la característica. Entonces, ese primer párrafo, a revisarlo. Déjame ver el segundo, por favor. Listo. Ahora bien, en Colombia, la planificación presupuestal es correspondiente a la asignación de recursos económicos o rubros de la... Wow. Ahora bien, en Colombia, la planificación presupuestal es correspondiente a la asignación de recursos. Ven, yo arranco más bien con una pregunta. ¿Qué me quieres decir ahí en esas primeras 2 líneas? Bueno, profe, pues porque te acuerdas que ahorita yo te mencionaba que precisamente el presupuesto se asigna según las, bueno, se tiene en cuenta todo el tema de los impuestos que se le asigna a las entidades privadas, a las entidades, entonces como todo se recoge realmente de ahí y de ahí a las personas naturales, o sea, de todo lo que compone, digamos que Colombia, de ahí es donde se reúne todo el presupuesto, o sea, de ahí es donde se define realmente cuánto presupuesto tengo para cada año, haciendo una proyección de lo que va a ingresar según las empresas o según los impuestos que se hayan implementado en el año anterior o que se van a implementar en el mismo año. Entonces, por eso se menciona que recursos económicos o rubros a las diferentes actividades comerciales, a todos los entes económicos que le aportan a este presupuesto. Más bien es así, a todas las entidades que aportan al presupuesto, que aportan a este presupuesto. Pero no son las entidades. Acuérdate que un presupuesto se compone, aunque no lo has dicho, me lo estás contando, porque eso no lo hemos dicho en el trabajo. ¿Listo? No, no lo hemos dicho. Perfecto. Entonces tú me lo estás explicando a mí. Ojo, pues les voy a decir un temita importante. Como yo no voy a, o sea, en el paquete de la tesis no viene incluida Judy Quiñones, ¿sí? Ideal que esté metida pues ahí, ideal que esté Hugo, para cuando uno tenga una pregunta, uno va leyendo, pues aparece Hugo y le diga, no, Alejandro, lo que yo quería decir era esto, o aparece Judy así, no, lo que yo quiero decir es esto. El texto tiene que ser lo suficientemente pertinente para que cuando yo lo lea, pues lo entienda. Porque uno no tiene a Gabo ahí en 100 años de soledad, oiga Gabo, ¿qué quiere decir acá? Y el man aparece ahí de la nada y le dice a uno. Es como la característica, porque mira cómo suena, ¿listo? Con toda la energía del mundo. Ahora bien, Colombia, la planificación presupuestal, ahora bien, en Colombia, la planeación presupuestal es correspondiente a la asignación de recursos económicos o rubros a las diferentes actividades comerciales o sociales. Y seguimos con el mismo o pegado por todo lado, ¿cierto? Sí, es como cuando ustedes han escuchado al paisa que utiliza mucho el pues. Perfecto, entonces ahora bien, y escribir pues, en Colombia la planificación presupuestada pues correspondiente a la asignación, entonces esa muletilla está dañando la redacción de todo ese contexto, porque Ok. parece y toma, o sea, no vayan a tomar lo que digo como una agresión, ¿cierto? Es mi manera de cómo caracterizo la clase, perdón, pero parece que me estuvieras enseñando sinónimos. Son los Ok. pobladores o habitantes, más abajo dice. Yo sé que un poblador, un sinónimo puede ser el habitante. Son los habitantes o son los pobladores si quitamos esa O. Ok. ¿Listo? Actividades sociales, actividades comerciales o sociales, ahí ya cambia. Económicos o rubros. Entonces, todo eso termina siendo algo complejo y este segundo párrafo es también va en amarillo. Esto lo revisas no solo por las O, sino por la redacción y el contenido de la información. Lo voy a leer y concentrémonos muy bien. Ahora bien, Listo. en Colombia, la planificación presupuestal es correspondiente a la asignación de recursos económicos o rubros a las diferentes actividades comerciales o sociales. Dichas asignaciones tienen como fin provocar, ahí hay 2 puntos, no entiendo por qué, desarrollo para los territorios y sus pobladores. Tiene como fin provocar.
¿O tiene como fin desarrollar los territorios y sus pobladores? Perfecto. Le voy a hacer una pregunta a Hugo y a Judy. Judy, ¿yo qué le provoco en este momento? Odio. Lo sé, gracias. No, pero creo que no, profe. Perfecto. Es por eso, la Porque a mí me provocación. provoca que odio tiene que, mejor dicho, ser una pero. Y Perfecto, no, pero entonces, y no, o sea, es que, señora. no, tranquilo, dale. No, no, pero lo que voy es que se provoca algo con esa intención.